Cuando la gente ve a un pelotero llegar a grandes ligas, creen que todo fue el talento, el físico, la fuerza o la velocidad. Pero a medida que más me dolía no haber firmado, más entendía algo incómodo. Muchos peloteros no fracasan por falta de talento, fracasan porque nunca se convierten en la persona que ese sueño exigía. Y hay algo más doloroso que no llegar a grandes ligas: descubrir años después que nunca te exigiste lo suficiente para saber hasta dónde podías llegar. En Latinoamérica hay talento por todas partes, en barrios, en las academias o en torneos donde juegan muchachos que parecen peloteros profesionales con 14 o 15 años. Muchachos que tienen un poder tremendo que tú dices, este tiene pinta que va a dar 30 jonrones en grandes ligas. Hay otros que tienen una velocidad increíble que es imposible no pensar en los grandes velocistas de la MLB. Y algunos que tienen un brazo absurdo y los imaginas cerrando partidos con rectas de 100 millas por hora en el mejor béisbol del mundo. Obviamente cuando los ves jugar piensas, ese muchacho va a firmar seguro. Pero pasan los años y muchos desaparecen. Nunca llegan y es típico que veamos peloteros que tienen unas condiciones casi mitológicas y cuando pasan los años los ves a los 22 y están haciendo cualquier otra cosa que no es el béisbol. Mientras otros, que quizás no impresionaban tanto al principio, los veías ahí como si no tenían demasiado talento, terminan esos siendo los que firman. Y yo me he cansado de escuchar cuentos donde hay gente que dice que firmaron por suerte o que el muchacho tenía algunos contactos, que solo lo firmaron porque tenía un gran físico y por ejemplo en Venezuela se habla mucho de que firmaron por rosca. Y mira estas estadísticas que te van a sorprender. Muy poca gente entiende cuando se habla de firmas profesionales y la cantidad absurda de jugadores que se quedan en el camino. Porque cuando uno está chamito jugando a pelota, siente que el mundo gira alrededor de tu equipito, de la academia o de los torneitos donde juegas. Pero después creces y entiendes que estás compitiendo contra literalmente miles y miles de peloteros. Solamente en países como Venezuela y República Dominicana existen cientos de academias y programas de desarrollo donde entrenan muchachos desde los 13 o 14 años esperando llamar la atención de los scouts de la MLB. Y aquí viene una realidad dura: la inmensa mayoría nunca firma. De hecho, dentro del mismo sistema de academias hay entrenadores y coordinadores que dicen algo duro. De cada 100 muchachos que entran buscando una firma profesional, probablemente solo uno llegue a las grandes ligas. Y ojo, eso no significa uno de cada 100 niños normales, significa uno de cada 100 muchachos que ya son buenos y talentosos. Muchachos que ya entrenan, juegan torneos, que ya están en academias y tienen mucho talento. Esto te demuestra el nivel absurdo de competencia que existe. Y hay otra cosa que impacta muchísimo. Muchos de los peloteros que sí firman internacionalmente son observados entre los 13 o los 14 años, aunque legalmente no puedan firmar sino hasta los 16. Incluso se puede llegar a saber de peloteros que firman preacuerdos a esas edades. O sea, mientras algunos creen que todavía hay tiempo, otros ya tienen años desarrollando velocidad, ganando fuerza, aprendiendo técnica, mejorando mecánicas, haciendo rutinas específicas y preparándose mentalmente para salir de su casa siendo prácticamente unos niños. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque uno crece creyendo que el proceso depende de solamente tener talento. Pero el sistema profesional realmente funciona distinto. Las organizaciones buscan proyección, buscan quién puede desarrollarse, soportar el proceso, adaptarse y madurar antes que los demás. Porque el béisbol profesional es un filtro constante y el filtro empieza muchísimo antes de la firma. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿qué es entonces lo que ve un scout para poder firmar a un muchacho? Y la verdad detrás de esto, muchas personas lo ignoran. La gente cree que el scout llega al estadio, ve al muchacho jugar bonito y dice, fírmenlo. Pero esto funciona muchísimo más complejo que eso. Por ejemplo, en un tryout profesional, a los jugadores no solamente les ven si batean duro o si hacen una jugada bonita. Los evalúan prácticamente como un proyecto humano completo. Les toman el tiempo en las 60 yardas, evalúan cómo se mueve su cuerpo, cómo corre, cómo lanza, cómo se ve físicamente, cómo reacciona cuando falla, cómo se comporta con los compañeros, cómo responde a la presión y pare usted de contar. Incluso existe algo llamado la escala 20-80 que usan los scouts para medir las herramientas del pelotero. En esa escala, 20 es lo más malo que puede existir, 50 representa un jugador promedio profesional y 80 ya sería un talento élite, una superestrella potencial. Y aquí viene algo importantísimo. Los scouts no solamente evalúan lo que eres en ese momento, evalúan en quién creen que tú puedes convertirte.
Por eso ves muchachos flacos firmando por millones de dólares y otros que parecen físicamente monstruos quedándose afuera, porque el béisbol profesional vive obsesionado con la palabra proyección. Y allí es donde empieza una presión mental durísima, porque muchos peloteros creen que los están evaluando solamente cuando hay un juego, pero la realidad es que te están observando todo el tiempo. Cómo trotas, cómo reaccionas a un ponche, si corres duro después de fallar, si bajas la cabeza, si compites aunque estés cansado. A eso le llaman make-up. Y muchísima gente no entiende lo importante que es eso. Porque llega un punto donde casi todos los muchachos tienen talento, entonces las organizaciones empiezan a preguntarse una cosa: ¿cuál de estos jugadores tiene realmente la mentalidad para sobrevivir a este proceso? Y ese proceso además puede durar muchísimos años, porque primero viene un tryout pequeño, después quizás te invitan a un tryout privado. Después te siguen viendo, te comparan con otros prospectos, te vuelven a evaluar meses después, te observan contra pitches mejores, te hacen seguimiento físico, ven cómo evoluciona tu cuerpo. Y mientras todo esto pasa, la mayoría de los muchachos siguen pensando que solamente se trata de jugar bien los sábados. Por eso es que tantos se quedan atrás sin darse cuenta, porque cuando finalmente entienden el nivel de preparación que exigía ese sueño, ya otros llevaban años viviendo como profesionales sin todavía serlo. Si abrimos conciencia y miramos más de cerca, nos damos cuenta que la gran diferencia está, en la gran mayoría de veces, en algo que muy pocas personas logran percibir. Todos los peloteros que firman al profesional parecen tener algo en común. Viven el béisbol de una manera diferente. Y yo no me refiero solamente a entrenar duro, porque entrenar duro lo hacen muchos. Hay muchachos que entrenan fortísimo, pero lo hacen una semana antes de un tryout o cuando saben que el scout lo va a ver. Pero estos chamitos que firman son distintos. Tú los ves llegar primero al entrenamiento, hacen las cosas pequeñas en serio, cuidan su cuerpo, lo que comen, duermen bien, piensan más de béisbol, hablan más de béisbol todo el tiempo. Mientras otros están pensando en salir, distraerse o simplemente pasar el rato, ellos parecen obsesionados con mejorar aunque sea un poquito. Y cuando estás chamo quizás no lo notas, porque el talento tapa muchas cosas, pero con el tiempo empiezas a entender que algunos no solamente sueñan con llegar, organizan su vida alrededor de ese sueño. El gran problema que tuvimos muchos no es que no entrenábamos o que éramos flojos. Lo peligroso es que muchos de nosotros sí sentíamos que estábamos intentando lograr ese sueño. Entrenábamos, jugábamos torneos, soñábamos con firmar. Pero el otro gran problema era que como teníamos talento, creíamos que eso era suficiente. Yo con el tiempo empecé a entender algo durísimo, que me hubiese encantado entender cuando tenía 15 años. Querer llegar no es lo mismo que vivir como alguien dispuesto a descubrir su verdadero límite. Porque mira, tú entrenas, vas a los juegos, te compras tu guante, sueñas con firmar, y en tu cabeza eso significa que estás haciendo lo que se necesita para cumplir tu sueño. Pero como te dije, con los años entendí algo que me dolió en el alma. Yo amaba el béisbol, pero todavía no amaba la vida que el béisbol me exigía. Yo juraba que mi talento, mi manera de jugar, mi amor por el juego me iban a llevar lejos. Y mientras yo creía eso, habían otros muchachos entrenando todos los días, subiendo cerro, haciendo pesas, durmiendo bien, sacrificando fiestas, organizando su vida alrededor de ese sueño. Y esa es la parte que muchos no entienden. Firmar no empieza cuando cumples 16 años. Firmar empieza cuando entiendes que tu vida ya no puede parecerse a la de todo el mundo. Te recuerdo que si este video te está gustando y te aporta valor, suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada de lo que se viene. Aquí les voy a hablar con muchísima sinceridad como nunca les he hablado en este canal. Miren, yo fui dejando el béisbol cuando tenía unos 17 años de edad y lo peor es que nunca me di cuenta que eso estaba pasando. Yo entrenaba con mi equipo y entrenaba 2 veces por semana y en esas 2 veces por semana era donde yo me fajaba con todo. Hacía los ejercicios que me mandaba el entrenador, me entregaba en cuerpo y alma, pero después para la casa, papá, a comer lo que había. Si me invitaban por una fiesta, de repente iban a ver bebidas alcohólicas, llegaba y no tenía problema. Que yo tenía juego el sábado y la fiesta era el viernes, no había problema, papá. Yo iba para mi fiesta, me acostaba a dormir, dormía 3 horas antes del juego y tú sabes qué es lo peor, que en el juego me iba de pinga. Lo chimbo de eso es que eso me hacía pensar que no me estaba afectando para nada todo el desastre que había hecho durante la semana. Y así fui dándole por el pasar del tiempo sin cuidar muchas cosas hasta que llegó el momento de la universidad. Yo había entrado a estudiar, sí, pero también tenía la intención de entrar en una academia que me habían recomendado que estaba dentro del recinto universitario. Y yo me dije en ese momento, bueno,
bueno, aquí será, aquí voy a firmar. Pero resulta que el día que fui a la primera práctica me di cuenta de algo que, bueno, me destrozó. Habían como 40 peloteros, muchos de esos ya tenían preacuerdos con las organizaciones de Grandes Ligas y ese día había un juego como de práctica. Yo esperaba por lo menos tomar un turno para mostrarme, no me vieron, no pasó nada y de paso yo tenía clases unos minutos después de ese entrenamiento, así que me tuve que retirar y sin darme cuenta esa fue la última vez que yo intenté jugar pelota. Así de simple, así como si no hubiese pasado nada, se acabó mi sueño. No fue que me dijeron que no, no fue que me lesioné, simplemente fue que dejé mi sueño morir. Lo que realmente pasó es que nunca organicé mi vida alrededor de ese sueño que estaba diciendo que tenía. Y eso es algo que duele muchísimo aceptarlo. Y lo peor fue que años después entendí algo mucho más fuerte. Hay sueños que no se pierden de un solo golpe, se pierden poquito a poquito. Con cada fiesta, cada día sin entrenar, cada excusa, cada mañana empiezo, cada vez que escogía comodidad encima de la disciplina. Y el talento muchas veces hace que esto sea más peligroso, porque como eres bueno, tú crees que todavía tienes tiempo. Pero un día miras para atrás y te das cuenta que nunca descubriste hasta dónde podías llegar. Y créanme esto, hay algo que es mucho más doloroso que no haber firmado, y es sentir que jamás te exigiste lo suficiente para descubrir tu verdadero límite. Y justamente por ese dolor, por esa sensación de preguntarme hasta dónde pude haber llegado, fue que terminé escribiendo este libro, porque me di cuenta de algo. Esto nunca fue solamente béisbol. Esto eran miedos, comodidades, distracción, postergar, improvisar la vida esperando que algún día apareciera la mejor versión de mí. Miren, el gran dolor que viví durante años no era no haber firmado, era haber vivido por debajo de lo que sabía que podía hacer. Por eso yo escribí Grandes Ligas, la mentalidad para una vida diaria, no como un libro de béisbol, sino como un libro para todas las personas que sienten que todavía tienen algo más por dentro, pero llevan años negándose a conocer su verdadero potencial. Porque al final, no todos van a firmar, no todos van a llegar a ser Grandes Ligas, y está bien, pero lo que sí puede destruirte por dentro es darte cuenta demasiado tarde de que nunca viviste realmente al nivel del sueño que decías que tenías. Porque perder duele un momentico, pero no descubrir tu verdadero potencial duele en silencio durante años. Así que si tú eres un muchacho que está viendo este video, o incluso un adulto que siente que todavía tiene algo pendiente en su vida, hazte un favor, deja de esperar sentirte listo y empieza a construirte. Porque para Dios nada es imposible siempre y cuando estés haciendo lo que hay que hacer cuando lo tienes que hacer.